El Señor les bendiga, tengan muy buenos días. Espero que estén abrigados los que están por acá y secos los que están por allá. Gracias al Señor por estar acá nuevamente. Y bueno, hemos continuado cada domingo compartiendo esta serie El Reino en Acción. Y si usted es primera vez que lo va a ver, yo le invito a que pueda verlo, revisar mis videos. También lo puede ver en YouTube, lo puede seguir allí. O si quiere revisar algo, alguna corrección que me quiera hacer, allí lo puede leer. Allí queda la evidencia. Es totalmente apasionante y espero que usted también se entusiasme poder ver cómo Mateo va guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Registrando cada evento del Señor, cómo va dejándonos saber algunas cosas tan importantes que ocurrieron, no algunas cosas, porque hay muchas cosas que del Señor no se escribieron, porque si no tendrían que llenarse una biblioteca entera. Pero acá seguimos en Mateo capítulo 9, ya hemos avanzado. Estaba pensando, Señor, que tal vez me va a tomar todo el año por estar acá en el Evangelio de Mateo, pero es tan bueno el tema que realmente no importa cuánto uno se demore, lo importante es poder ir compartiendo. Y quiero agradecer a quienes han compartido en su plataforma de Facebook este mensaje. Gracias por compartir y así hacemos correr la palabra también para que lleguen a otras personas. Y vamos a leer en Mateo capítulo 9, ¿no? Versículo 14. Si tienes su Biblia, yo siempre recomiendo, y yo sé que para algunos es como la antigua generación, pero tenga su Biblia a mano. Sigue este consejo. Tome su Biblia. No solamente confórmese estar con un teléfono inteligente o con su tablet o lo que sea. Tome su Biblia, porque allí le puede ir marcando, puede ir anotando algunas cosas que salta así a su vista. Mateo capítulo 9, versículo 14, dice, del 14 al 17. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, y es interesante cómo el Señor responde, perdóneme esta intromisión en la palabra, pero es interesante, porque Jesús podría haber empezado inmediatamente con el tema del ayuno, ¿no? Pero acá viene y le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, responde con una pregunta, ¿no? Y una pregunta para nosotros, sobre todo para nosotros, es mucho más extraña, ¿no? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Bueno, y al mejor estilo de Jesús, de este gran maestro, y aquí sigue con dos ilustraciones. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Versículo 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odre nuevo y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor aquí comienza a moverse empieza a inaugurar, por decirlo así, una nueva realidad, ¿no? Y su presencia aquí trae una nueva relación con Dios. Y mi oración es que en esta mañana, a través de este mensaje, podamos comprender que el cristianismo, nuestra fe, no consiste en añadir a Jesús a una vida religiosa, sino en vivir una realidad centrada en la persona del Rey. Y por eso hemos estado compartiendo lo que he llamado yo esta serie, El Reino en Acción. Y el personaje principal, obviamente, del reino es el Rey.
Y eso es lo que Mateo se ha preocupado de hacer desde que comienza a escribir, centrado siempre en el Rey. Y en este pasaje nos vamos a dar cuenta que Jesús quiere dejar esta enseñanza, ¿no? Y la quiere dejar en el corazón de sus discípulos. Él está muy preocupado. Y si la quiso dejar en el corazón de sus discípulos, también la quiere dejar en nuestro corazón hoy, en su corazón. Por eso es que es importante que usted lo lea, lo observe bien y lo entienda bien. Este Evangelio de Mateo ya va progresando, ¿no? En la revelación así de la identidad de Jesús. Va mostrándonos quién es realmente Jesús. Y cada acontecimiento que vamos relatando, lo que hace es poner más luz acerca de quién es Jesús. Cada milagro, cada confrontación que el Señor ha tenido, cada conversación que el Señor ha tenido, es una lección para nosotros. Así como lo fue para sus discípulos, también es para nosotros. Por eso es que es importante cuando leemos, es tomar el tiempo, preguntar qué quiso decir Jesús aquí, y sabiendo eso, qué quiere decir para nosotros hoy y cómo lo podemos aplicar para vivir nuestra fe. Y hasta hoy en estos mensajes que he podido compartir, hemos podido observar, como ya dije, Mateo, que Mateo no registra los acontecimientos simplemente porque ocurrieron. Perdón, no es que está relatando una historia y no. El Espíritu Santo lo está guiando, pero para seleccionar cuidadosamente cada episodio, cada capítulo, cada versículo, para mostrarnos que Jesús va revelando progresivamente su verdadera identidad. Así lo está haciendo el Señor. Pero hay algo más que no debemos pasar por alto, y esto es importante. Porque cada una de estas revelaciones tiene un propósito también pedagógico. Cada una de estas revelaciones es para enseñar, ¿no? Jesús no solamente se está manifestando al pueblo, no solamente está trayendo sanidad, liberación en medio del pueblo, sino que Él, con lo que está haciendo y con lo que está diciendo, está discipulando, está formando discípulos. Cada milagro, cada respuesta que Él da a quienes se oponen a Él, cada encuentro con las personas, es como que si cada escena se convierte en una sala de clase, una enseñanza práctica, ¿no? Acerca de quién es Él y cuáles son las reglas del reino de Dios. Entonces, este entrenamiento de los discípulos no ocurre en un salón de clase tampoco, ¿no? Sino que ocurre cuando van caminando junto al Maestro y entonces van viendo cómo el reino se está manifestando. Y por eso es que es altamente importante de que nosotros aprendamos a desarrollar una fe activa, dinámica, no una fe pasiva, no que estamos solamente recibiendo, sino que estamos caminando con Jesús. Estamos moviéndonos en nuestra fe nos produce movernos, nuestra fe es como un dínamo que va generando entonces este movimiento. Si usted tiene esa Biblia, su Biblia, por favor, por ejemplo, vemos esta enseñanza progresiva que estoy hablando de Cristo en Mateo capítulo 8, en versículo 20, ¿no? El capítulo anterior, dice así: Jesús les dijo, Jesús le dijo, esto le está diciendo el escriba, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y aquí dijimos que el Señor le está diciendo al escriba, mira, yo soy el Hijo del Hombre. Está haciendo referencia a Daniel capítulo 7. Entonces está mostrando quién es Él. Está revelando quién es Él. Después, en el versículo 29 del capítulo 8, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de David? Los demonios mismos están haciendo una declaración en donde están mostrando y hablando de la identidad del Señor. Por eso que estoy diciendo que se está revelando progresivamente. Pero más adelante también,
cuando perdona al paralítico, ahora en el capítulo 9, versículo 6, ¿no? Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, me gusta mucho esta respuesta que el Señor le da allí a este grupo de religiosos. Para que sepáis, ¿no?, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él está mostrando quién es Él. Al decir Hijo del Hombre, es un título que se refiere justamente a su divinidad. Y Jesús vuelve a identificarse como el Hijo del Hombre. Y acá llegamos a algo diferente, a algo especial. Y por eso que cada vez que vamos avanzando en la palabra del Señor, acá en el libro de Mateo nos va mostrando algo más de quién es el Señor. Registra algo más. Ahora llegamos a 9:15, ¿no? En la respuesta que el Señor da. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y en esta respuesta entonces Jesús va a dar un paso más. Utiliza una imagen que sus oyentes, que quienes le estaban oyendo, es decir, los discípulos de Juan, sus discípulos, no podían ignorar. Mateo no está solamente respondiendo a una pregunta circunstancial, el Señor no está respondiendo solamente a una pregunta circunstancial, sino que está añadiendo otro elemento que lo va a identificar. Hay que entender que los discípulos todavía no comprendían quién era realmente Jesús hasta esta etapa, ¿no? Pero cada paso del camino, cada milagro y cada conversación iban entonces despejando el velo, sacando el velo. El maestro no solamente les enseñaba doctrina como un buen rabí, sino que también estaba revelando su propia identidad. Porque solamente cuando conocemos verdaderamente quién es Jesús, podemos comprender qué es el reino, y qué significa seguirle. Porque después de llamar a Mateo, ¿no?, sentarse en su casa ahí con publicanos y pecadores, ya hablamos eso el domingo pasado, y claro, está la controversia, ¿no? ¿Por qué los fariseos le dicen que por qué estaba sentado ahí a la mesa con pecadores, ¿no? Pero ahora viene otro cuestionamiento, ¿no? Y la pregunta no viene de los fariseos, sino que viene de los discípulos de Juan. Y otra pregunta más. Y son estas preguntas las que nos llevan a ir escuchando una respuesta que es reveladora del Señor. ¿Por qué tus discípulos no ayudan? ¿No? ¿Por qué están haciendo esa pregunta? La verdad es que están curiosos. La verdad es que detrás de eso es como que están diciendo, bueno, ¿por qué Jesús hace las cosas de manera tan distinta? Entonces aquí cuando el Señor responde, ¿no?, está respondiendo ya y avanzando un poco más en la revelación de sí mismo. El rey ya está inaugurando una nueva etapa del reino de Dios. Y dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que está el esposo con ellos? ¿El esposo? Si usted lo lee, ¿no? Tal vez le pasó, a mí me pasó cuando recién lo leí, hace mucho tiempo. ¿Qué se refiere? ¿Qué tiene que ver el tema del ayuno con el esposo? Bueno, aquí aparece una revelación que se llama cristológica, ¿no? Jesús no está hablando principalmente del ayuno acá. Está hablando de sí mismo. Eso es lo importante. Jesús está hablando de sí mismo. La palabra importante no es ayuno, es esposo. Él lo dice. Y ahí vamos a examinar un poquito, yo sé, porque si usted no lo ha estudiado tampoco lo va a entender, pero tenemos que examinar un poquito más la Biblia, ¿no? ¿Por qué usa la figura del esposo? Y para eso entonces, claro, ahí necesita su Biblia y vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías, un libro que fue escrito más o menos 700 años antes del Señor y da profecías mesiánicas increíbles.
En Isaías capítulo 54, versículo 5 dice, porque tu marido es, Dios hablando al pueblo de Israel, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Eso está diciendo. Porque tu marido, ¿no? Tu esposo. Ahora en Oseas, más adelante, otro profeta, en Oseas capítulo 2, en el versículo 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y en el versículo 20 dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Entonces lo que Jesús está haciendo, está acudiendo a las Escrituras, algo que los judíos ellos conocían desde niños. Y estaban entendiendo esa referencia. Entonces cuando Jesús se identifica implícitamente como el esposo, está haciendo una afirmación extraordinaria, ¿no? El Dios que prometió desposarse con su pueblo, el Dios que prometió casarse con su pueblo, está aquí. Eso es, en palabras simples. Por eso los discípulos no ayudan, porque están viviendo el tiempo de la presencia del esposo. ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Entonces aquí aparece esta gran revelación del Señor. Jesús no responde hablando del ayuno, sino que está hablando acerca de sí mismo. Y esto es lo grandioso, y espero que usted se entusiasme tal como me entusiasmo yo con esto. Ahora Jesús toma esa imagen, sin decir yo soy Dios, dice algo que implique exactamente eso. El esposo ha llegado. Esta es una tremenda declaración. Jesús está revelando su identidad. Y no solamente Jesús, el Rey, no solamente revela su identidad, sino que en este pasaje vemos que el Rey está anunciando una nueva etapa, ¿no? Vendrán días, dice, cuando el esposo le será quitado. Ya está mirando hacia la cruz. Ya está mirando el día que parta de esta tierra. Y en esta palabra, ¿no? Está haciendo referencia. La alegría presente dará paso al dolor. Después vendrá el ayuno. En esto demuestra que Jesús no está eliminando el ayuno, ¿no? No es que no sea importante el ayuno, sino que lo que está haciendo lo está poniendo en el tiempo correcto. En ese tiempo, cuando Él estaba presente, no. Sus discípulos no necesitaban ayunar porque estaban con el Señor. Pero luego, cuando ya el Señor se ha quitado, tendrán que ayunar. Entonces, hay un tiempo para celebrar, están en la presencia del Señor, y hay un tiempo para ayunar. Y hay que repetir, ya lo hablamos antes, enseñamos antes acerca del ayuno. Sí, hoy necesitamos practicar el ayuno. Necesitamos seguir practicando el ayuno. Entonces, el Rey no solamente revela esta identidad, sino que también anuncia una nueva etapa, ¿no? Pero también lo que hace el Señor, anuncia una nueva realidad. Y por eso que, a pesar que suena extraño, vamos a ir comprendiendo. Dice, nadie pone remiendo, un retazo, ¿no? Un pedazo de tela, de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Es increíble cómo el Señor ocupa ejemplos tan caseros, ¿no? Bueno, no mucho ahora para la generación moderna, ¿no? Para comprender esta ilustración tenemos que recordar que, bueno, primero, en ese entonces la ropa, ¿no? La ropa en el mundo antiguo era muy distinta a nuestra época. La ropa tenía un gran valor. ¿Quiénes son de mi época? No, seguramente se van a recordar en los tiempos que nuestras mamás nos reparaban en la ropa, ¿no? No sé a cuántos de los que me escuchan alguna vez le habrán reparado hoy lo que se llaman los jeans, ¿no? Generalmente en las rodillas y según me acuerdo,
lo que se hacía, sacaban un bolsillo trasero y entonces podían parchar la rodilla, ¿no? Y en el tiempo del Señor, bueno, y ahora eso no podemos entenderlo mucho porque se reemplaza, ¿no? En el second hand hay mucha ropa. Y bueno, si se rompe una ropa, generalmente nadie va a coser. Tal vez usted, pero muy pocas personas van a remendar su ropa, así se dice. Porque hoy cuando se rompe la ropa es fácil reemplazarla, ¿no? Hay mucha producción. Pero en el tiempo del Señor, elaborar una prenda requería horas de trabajo porque había que esquilar la lana, había que cosechar el lino, había que hilar la fibra, imagínense tejer la tela en un telar y luego confeccionar todo a mano, ¿no? Todo el proceso era lento, artesanal. Por lo tanto, lo que está diciendo el Señor es un tema muy vigente y que van comprendiendo. Y van comprendiendo lo que va ocurriendo. Entonces, reparar la ropa era una práctica habitual. Y precisamente porque las prendas tenían tanto valor, bueno, era normal remendarlas una y otra vez. Pero cuando una túnica se gastaba no se desechaba, se cosían parches sobre las zonas rotas para prolongar su vida útil. Era una práctica cotidiana, como ya lo he dicho. Pero había una regla básica. Usted no podía poner un pedazo de tela nueva que aún no había sido lavada, que aún no se había encogido, porque si ponía ese pedazo de tela nueva, bueno, al lavar la prenda, iba a recoger. Y por lo tanto, eso no iba a quedar bien, ¿no? Iba a terminar rasgando a lo mejor la prenda antigua alrededor del parche y el daño al final iba a ser mayor. Por eso Jesús dice, el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces, sus discípulos y los discípulos de Juan que estaban escuchando esto, entendían inmediatamente la ilustración, porque era una realidad de la vida diaria. Y lo interesante es que Jesús no está dando una clase sobre costura, por supuesto que no. A algunos le habrá servido, como alguno que está escuchando hoy, sino que él está utilizando una experiencia cotidiana para explicar algo que es espiritual. Así como un remiendo nuevo no puede solucionar un vestido viejo, Jesús no vino simplemente a añadir mejoras al antiguo sistema religioso. Eso es lo que está hablando, ¿no? Es importante indicar que no se está refiriendo al Antiguo Testamento, por supuesto que no. Tampoco él vino a colocar un parche, ¿no?, sobre el judaísmo de su tiempo. No, ahora las cosas van a hacerse así, de esta manera. No. Sino que él vino a inaugurar una nueva realidad, vino a inaugurar la nueva realidad del reino de Dios. Porque Jesús no vino a reparar una religión ya desgastada. Vino a inaugurar una nueva realidad. El Evangelio no es un remiendo sobre la vieja vida. No. Es el comienzo de una vida completamente nueva bajo el gobierno del Rey. Esto es importante, porque a veces creemos que añadiendo algunas cosas, parchando algunas cosas, se va a ver mejor. Pero lo antiguo no se puede mezclar con lo nuevo. Y la clave para interpretar correctamente aquí este versículo es que Jesús no está despreciando el Antiguo Testamento, porque él mismo declaró en Mateo 5:17 que no vino para abolir la ley y los profetas, sino para cumplirlo. Lo que está cuestionando es el intento de contener la nueva realidad del reino dentro del sistema religioso. Que muchos líderes de Israel, ¿no?, habían convertido en un conjunto de tradiciones y prácticas extremas, prácticas externas. Ya lo hemos pasado, ¿no?, a través de estos capítulos. El problema no era la revelación dada por Dios, ¿no?, sino un sistema incapaz de recibir la plenitud que ahora llegaba en la persona de Cristo, en la persona del Mesías. Entonces, esa es la fuerza de la ilustración del remiendo. Y hoy puede ocurrir lo mismo, ¿no? Con el paso de los años, a veces la iglesia desarrolla formas de hacer las cosas. No sé si a usted le ha pasado. Usted más o menos conoce distintos tipos de iglesias y usted sabe lo que la iglesia hace, ¿sí? O si llega un culto, usted sabe, no, esto va primero, esto va segundo, esto va tercero, esto va cuarto, esto va quinto,
¿no? Y es como que si fuera algo que debe ser así, ¿no? Que sería algo no santo hacerlo de otra manera. Y muchas de ellos, bueno, sí, son útiles, no voy a decir lo contrario, son útiles para enseñar, uno se organiza, para servir al pueblo de Dios. Sin embargo, el peligro aparece cuando esas formas llegan a ser más importantes que la persona de Cristo y la realidad del reino que Él vino a establecer. Hay un ejemplo muy, muy simple que a veces lo he repetido, pero hay momentos, por ejemplo, en los tiempos de alabanza, en los tiempos de adoración, cuando la presencia del Señor se manifiesta en medio de su pueblo, ¿sí? Porque creemos en la manifestación del Espíritu Santo, su poder, los dones, el hablar en lenguas, por supuesto que sí, los dones de sanidad, por supuesto que sí, y a veces está, digamos así, la congregación con un corazón allí contrito, está adorando al Señor, y es un tiempo en que el pueblo de Dios está disfrutando de la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede? Muchos comienzan ahí, uy, todavía no, pero qué largo, ¿no? Y algunos que están parados, los que miran el techo siempre, que nunca se conectan con la adoración ni nada, y están, pucha, que ya se la siguen. ¿Y por qué repiten tanto y repiten tanto? De eso estamos hablando. Cuando ocurren esas situaciones, es porque la estructura humana está teniendo esta confrontación con lo que es espiritual. Porque ¿qué más importante seguir un programa o permitir que la gente que ha llegado al culto, que está derramando su corazón, que quizás viene con qué tipo de problemas que tuvo en su hogar, en su trabajo, necesita tener esa relación en comunión con los hermanos, con el Señor y con el mover del Espíritu Santo? Y si a alguien se le ocurriera decir, bueno, no, quedamos hasta aquí, no vamos a seguir esto. Pero van a saltar algunos, pero pastor, la ofrenda y esas cosas así. A eso me estoy refiriendo. Cuando eso llega a ocurrir, quiere decir entonces que el sistema religioso está tomando control sobre la expresión del reino de Dios. Pero cuando comenzamos a enseñar el reino de Dios como Jesús lo enseñó, va a haber un choque. No porque el mensaje del reino sea nuevo, sino porque confronta a aquellos que hemos elevado al nivel de la norma divina sin que realmente lo sea. El reino siempre nos llama a volver al centro, a la persona, al rey, a la autoridad, a su palabra, a la obra del Espíritu Santo. Y quiero animarle, no estoy haciendo una crítica amarga, no, por supuesto que no, sino que quiero animarle que se atreva, especialmente usted, pastor. Atrévase un día que llegue la gente a su iglesia y baje a todos los músicos y póngalos a todos ahí a orar, a adorar al Señor, que sea lo más importante. Si realmente cantamos, Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar, parece que al final nos pillamos en la mentira, porque lo más importante es que se canten las 3 o en esta hora, estos minutos, que se predique tanto, que se haga esto otro, le pase la ofrenda y listo, nos vamos para la casa. Eso no es bien. Eso no es bueno. Eso no es del reino. Hermanos, aprendamos que a veces hemos construido tradiciones y esas siempre van a chocar contra la demanda del reino. Cuando la costumbre tiene más autoridad que la escritura, cuando la rutina reemplaza la obediencia, cuando defendemos nuestras formas más que el propósito de Dios, comenzamos a experimentar la misma tensión que existía en los días de Jesús. Jesús no vino a añadir algunas mejoras a un sistema religioso que había perdido su esencia. Vino a restaurar la relación viva con el Padre y llamar a los hombres y mujeres a vivir bajo el gobierno del reino. Usted no tiene que vivir bajo el gobierno de ningún ser humano, de ninguna estructura humana. Usted como hijo de Dios, como ciudadano del reino de Dios, tiene que hacer valer primero los valores del reino. Entonces, eso es importante recalcar y repetir. Entonces, la pregunta en este pasaje nos plantea no es únicamente si nuestras prácticas son antiguas o modernas. La verdadera pregunta es, ¿nuestras formas siguen siendo un instrumento para servir al reino? ¿O se han convertido en un obstáculo para experimentar la plenitud de Cristo?
Mire, cada vez que aparece este lenguaje, no es que tenemos que avanzar, es que tenemos que ser más modernos. Escuche bien, es que usted se quedó en el pasado, pastor, usted es muy viejo. Si esto no se trata de estar en el pasado o estar en el presente, sino que se trata de estarse moviendo basado en las reglas del reino de Dios, no en las reglas de este mundo, no en las costumbres de este mundo. El problema nunca ha sido la existencia de las estructuras. El problema aparece cuando las estructuras intentan controlar la vida del reino. Y cuando vemos que se están, por ejemplo, confrontando, dice, no, que estos son choques generacionales. Bueno, si las generaciones han basado su expresión de fe solamente en costumbre y tradiciones, van a chocar. Pero si todas las generaciones mantienen la visión del reino de Dios, nunca chocarán, porque siempre estarán haciendo de Jesús el Rey, el centro de toda su vida. No toda la tradición es mala, por supuesto, no me malinterprete. Hay tradiciones que son buenas, pero el problema surge cuando estas tradiciones ahogan, ¿no?, lo que es la expresión del reino. Siempre es conveniente que como líderes nos hagamos esta pregunta. ¿Ha llegado mi culto el día domingo a ser algo tradicional? ¿Será que ya toda la gente sabe lo que viene después? ¿Será que si no hacemos las cosas en el mismo orden, algunos de los hermanos más viejitos van a abrir los ojos? O alguien se va a enojar, pero pastor, ¿por qué no? Si las cosas no tienen que hacerse así, hágase todo decentemente y en orden. Si eso está ocurriendo, atrévase. Atrévase y deje el culto y su servicio en las manos del Señor. Va a haber una diferencia. Jesús no vino a destruir el pueblo de Dios, vino a purificarlo. Él nunca viene a destruir, viene a purificar, viene a renovar nuestro corazón. Y para ir terminando, el Señor hace una tercera ilustración. El vino nuevo, con la que el Rey inaugura una nueva realidad, ¿no? Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y para comprender esta ilustración también debemos conocer una costumbre muy común, ¿no?, en los tiempos de Jesús. El vino no se almacenaba en botella ni en esas cajitas como metálicas que hay, sino que se guardaban en odres. ¿Y qué son los odres? Algunas personas no entienden esta palabra, ¿no? Y los odres eran recipientes de piel, ¿no?, de piel de cabra o de una oveja, ¿no? Y después se curtía, se cocía, se sellaba, y entonces se dejaba una abertura en el Facebook, ahí va a haber un odre, y se podía entonces poner el jugo de la vid, eso iba a ir fermentando. Y como era nuevo, era flexible, se iba a ir expandiendo. Pero si usted agarraba un jugo de la vid nuevo, un vino nuevo, y lo ponía ya en un odre viejo, el odre viejo ya estaba más seco. No tenía esa flexibilidad, se endurecía. Por lo tanto, al producir presión desde adentro, se iba a quebrar. Y lo peor, que se iba a perder el vino, ¿no? Entonces, Jesús afirma esto, ¿no? Jesús no está dando una lección sobre vino, por favor. Está utilizando una realidad cotidiana para enseñar una verdad espiritual. Así como un odre viejo no podía contener el dinamismo del vino nuevo, el sistema religioso del judaísmo tampoco puede contener la plenitud del reino, ¿no?, que había llegado a la persona del Mesías. El problema no era el vino, tampoco era el odre en sí mismo, ¿no? El problema era la incompatibilidad de una nueva realidad y un recipiente que ya había perdido la capacidad de recibirla. Y cuando nos transformamos en sistemas, en tradiciones, en programas, perdemos como iglesia la capacidad de recibir vino nuevo, una experiencia nueva con el Señor. No la podemos contener. Entonces Jesús no vino simplemente a introducir alguna reforma dentro del sistema religioso existente. Él inauguró la nueva alianza prometida por los profetas, una relación con Dios centrada en las personas
y sostenida por la obra del Espíritu Santo. Y hermanos, Jesús nos sigue advirtiendo lo mismo. Una iglesia puede conservar su estructura, por supuesto, su organización y sus buenas prácticas durante muchos años. No es nada malo. Pero si pierde la sensibilidad a la obra de Cristo, al mover del Espíritu Santo, entonces corre el peligro de convertirse en un odre viejo, que conserva la misma forma, pero ya no posee la flexibilidad espiritual para responder a lo que el Señor quiere hacer. Si no es solamente lo que usted ha hecho todos los domingos, no es solamente eso lo que Dios quiere de usted. Dios quiere otras cosas más. Dios quiere que usted se mueva en nuevas direcciones, que no sea prisionero de su estructura, de su tradición, sino que es un desafío para estas cosas nuevas del reino, ¿no? No de estas ideas, no es que hagamos estas cosas así por hacerlas. No, es estar sensible a lo que el rey quiere hacer. El rey quiere hacer lo mismo que comenzó a hacer cuando estaba con sus discípulos. Es cumplir la misión de Dios. Ese es su único objetivo. Y la iglesia tiene que seguir en esa misma línea. Mateo nos va entonces revelando progresivamente quién es Jesús. Y Él sigue haciendo esta invitación para nosotros hoy. Para usted, para mí. Jesús no busca admiradores, ¿no? Que lo escuchen una vez por semana, ni creyentes que reduzcan su fe a un conjunto de costumbres. No quiere eso. Sino que Él está llamando a discípulos. Él está llamando a hombres y mujeres que realmente quieran continuar, ¿no? Predicando su evangelio, quieran continuar predicando las buenas nuevas. Y eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que podemos interpretar y aplicar. Hay un sistema nuevo. No te asfixies con lo que está viejo, ¿no? Es que el Señor nos libre de toda religión, ¿no? El religioso que discute, que están allí, que le dan vuelta y vuelta con estas discusiones doctrinales, teológicas, gusto a nada, secos por fuera, secos por dentro. Lo nuevo del reino siempre es mejor que lo antiguo del sistema religioso. Por eso quiero animarte, mi hermano, mi hermana, continúa firme y adelante, como dice el buen himno, ¿no? Y la manera mejor para hacerlo es que tú vayas siempre detrás del Señor. Por lo tanto, te queda en ti saber, Señor, en qué dirección te estás moviendo, porque yo te voy a seguir. Y la palabra claramente le mostrará cuál es la dirección. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en usted le va a guiar siempre a glorificar al Señor, a mostrar a Cristo, a mostrar el plan de salvación. No se canse, no se desanime, siga adelante. No hay nada más importante que seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios mediante, si así lo quiere el Señor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar compartiendo este mensaje. Y bueno, y hasta aquí nomás llegamos. Bendiciones.